Una guerra puede acabar en un tratado, pero las armas no firman la paz. Miles de fusiles, pistolas, ametralladoras y toneladas de munición quedan regadas por el campo de batalla. Y no desaparecen como por arte de magia. Algunas son destruidas, otras almacenadas. Muchas terminan contaminando océanos, pero millones quedan a merced de futuras guerras. Eso es lo más inquietante del legado de una guerra. Las armas no se jubilan, quedan ahí, dispersas, esperando a volver a ser usadas, ya sea por coleccionistas, gobiernos, insurgentes o traficantes. Muchas acaban encontrando una segunda vida en nuevos conflictos. Y lo que pasa con esas armas es tan real como inquietante. Por eso, hoy te hablaré de los destinos más comunes que sufren las armas después de una guerra. Desde los más previsibles hasta los que jamás imaginarías. Te habla Philip y ya lo sabes, estás en MIS Army. Pero antes de hablar del primer destino, hay algo clave que debes saber. El futuro de un arma o de una simple munición depende de muchos factores: su tipo, su estado de conservación, su calibre e incluso su tamaño. Pero más importante aún es el contexto político del país que las posee. Porque una nación en reconstrucción no trata igual a su arsenal que una potencia aún envuelta en la carrera armamentista. Y es ahí donde las armas, en lugar de ser destruidas o almacenadas, pasan a ser vistas como recursos. Y créeme, algunos de los destinos son mucho más turbios de lo que imaginas. El primero de ellos ni siquiera requiere que alguien haga algo, porque uno de los finales más comunes y peligrosos para las armas tras una guerra es el abandono. Miles, a veces millones de municiones y fusiles quedan olvidados en trincheras, búnkeres, almacenes improvisados. Esto suele suceder cuando el gasto de recuperar ese armamento dañado o disperso es mayor que dejarlo atrás. Recolectarlo, transportarlo y almacenarlo puede representar un gasto enorme para gobiernos que ya están enfocados en reconstruirse. Pero no todo lo abandonado se queda en tierra firme. Tras la Segunda Guerra Mundial, Noruega arrojó alrededor de 168,000 toneladas de armas y municiones alemanas a lagos y fiordos del país, buscando, entre comillas, una solución rápida al excedente bélico. Y aún más extremo fue el caso de la costa este de Canadá, donde el ejército de Estados Unidos desechó más de 1 millón de toneladas de municiones, armas y explosivos directamente al océano. Abandonadas bajo el mar o regadas por excampos de batalla, estas armas siguen ahí. Pero, ¿qué pasa cuando no se abandonan? Sino que se eliminan de forma controlada. Este es el segundo destino, y ahora mismo te lo cuento. Destrucción controlada. Cuando dejar las armas a su suerte no es una opción, a menudo los gobiernos optan por su destrucción controlada. Esta opción puede parecer drástica, pero en muchos casos es la forma más efectiva de evitar que las armas terminen en manos equivocadas o vuelvan a ser usadas en conflictos futuros. En estos escenarios, las armas son transportadas a instalaciones especializadas, donde se destruyen de forma controlada. Algunas son aplastadas por maquinaria pesada. Otras son fundidas en masa para reciclar el acero. Y ahí viene lo curioso. En varios países, ese acero reciclado ha sido utilizado para construir monumentos conmemorativos de la paz. Pero te preguntarás, ¿por qué los ejércitos no las siguen usando? Si ya están construidas, si ya se invirtieron millones en ellas,
¿por qué destruirlas? Bueno, la respuesta tiene más que ver con la estrategia, logística y hasta política que con simple utilidad. Porque muchas de estas armas ya están obsoletas, fuera de estándar o tan dañadas que reutilizarlas costaría más que producir nuevas. Y en otros casos, simplemente representan un riesgo. Un fusil viejo olvidado hoy puede terminar mañana en manos equivocadas. Los países que suelen tomar esta acción suelen ser aquellos con estabilidad política relativa, que recientemente enfrentaron guerras internas. Después de la guerra civil en Mozambique, por ejemplo, el gobierno organizó una campaña para destruir más de 170.000 armas pequeñas, muchas utilizadas durante el conflicto, con el objetivo de evitar que cayeran en manos de grupos rebeldes o delincuencia organizada. Pero, claro, no todos los gobiernos están dispuestos a reducir su arsenal a chatarra. Y ahí es donde entra el tercer destino: el almacenamiento. Una práctica tan discreta como inquietante, porque aunque estas armas no estén en el campo de batalla, tampoco están fuera del juego. Quedan guardadas en depósitos subterráneos, búnkeres, hangares y hasta contenedores marítimos. Esperando. ¿Esperando qué? Bueno, en muchos casos, esperando al siguiente conflicto. Porque para ciertas potencias militares, deshacerse de su arsenal útil simplemente no es una opción. Y vaya, si estás en una carrera armamentística, tampoco es una buena idea. Especialmente cuando se trata de fusiles funcionales, municiones conservadas en buen estado o armamento que aún puede ser modernizado. Un ejemplo claro es el caso de Estados Unidos tras la guerra de Vietnam, que almacenó millones de fusiles M14 y M16. Muchos de estos fueron reactivados o exportados décadas después. Otro caso fue el de la ex Yugoslavia. Tras su colapso, gran parte de las armas guardadas en bases militares terminaron redistribuidas entre las distintas facciones durante los conflictos de los Balcanes. Pero hay algo más inquietante que tener armas almacenadas por décadas. Y eso es que un día simplemente desaparezcan. Y eso nos lleva al cuarto destino: la circulación ilícita de armas desde búnkeres militares, muchas veces facilitadas por corrupción interna o simplemente por la ausencia de un control. Ya no estamos hablando de armas abandonadas o almacenadas por precaución, sino de fusiles, pistolas e incluso explosivos que, entre comillas, desaparecen misteriosamente de inventarios oficiales y terminan alimentando conflictos, grupos armados o redes criminales en otros países. Y ejemplos claros de esto hay muchos. Tras la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría, la URSS almacenó millones de fusiles Mosin Nagant, PPCH-41 y AK-47. Tras la caída de la URSS, grandes cantidades fueron redistribuidas, robadas o exportadas ilegalmente a conflictos en África, Asia y América Latina. Otro ejemplo es el de Irak, tras la invasión de 2003. Cuando cayó el régimen de Saddam Hussein, los arsenales del ejército iraquí cayeron en el caos, lo que facilitó el equipamiento de grupos insurgentes ya desarrollados o emergentes como Al-Qaeda en Irak y posteriormente ISIS. Y es que la circulación no autorizada de armamento es uno de los fenómenos más complejos tras una guerra, desde guerrillas hasta regímenes cuestionables. Esos rifles y municiones siguen circulando. Pero, ojo, no todas las transferencias se hacen en la sombra. Y eso nos lleva al quinto destino de muchas armas después de una guerra. Porque no todas las armas sobrantes de una guerra se destruyen o se desvían en secreto. En muchas ocasiones, los gobiernos deciden darles un nuevo propósito.
enviándolas a conflictos activos o a países aliados con menos recursos militares. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética usaron sus arsenales excedentes para equipar ejércitos enteros en América Latina, África y Asia. Cuando la Guerra de Corea estalló en 1950, no fue necesario comenzar de cero. Las potencias enfrentadas tenían una carta escondida: enormes arsenales de armas sobrantes de la Segunda Guerra Mundial. Fusiles M1 Garand, carabinas M1, rifles Mosin Nagant y SKS no eran solo reliquias del pasado, eran la fuerza con la que se libró la guerra más devastadora de la historia. Y ahora, esas mismas armas regresaban para decidir el destino de una nueva generación, equipando de esta manera tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur, demostrando cómo los arsenales de guerra no solo sobreviven al tiempo, sino que encuentran un nuevo propósito en otros escenarios de conflicto. Pero no todas las armas que sobreviven a una guerra vuelven al frente, sino que toman otro camino, el del coleccionismo y el de uso civil. Y así llegamos al sexto y último destino: las armas que tras sobrevivir a la guerra acaban en manos civiles. Y es que este fenómeno no es nuevo, pues nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, muchos fusiles como el Mauser K98 y el Enfield británico pasaron de los frentes europeos a vitrinas de coleccionistas o campos de tiro de civiles en todo el mundo, décadas después de haber servido en guerras brutales. A veces restauradas, otras conservadas tal como fueron encontradas, estas piezas dejan de ser objetos de combate y se transforman en símbolos históricos, objetos de estudio o incluso pasatiempos. En conclusión, las guerras terminan, pero las armas no se jubilan. Algunas son destruidas, otras almacenadas y muchas más siguen circulando por el mundo, listas para ser usadas otra vez. Ese es el verdadero recorrido del armamento tras una guerra.